¿Cómo están? Sean bienvenidos. Vamos con un nuevo análisis para el precio de Bitcoin. Nosotros vemos que el precio actual está en los $20,500. Sin embargo, nosotros podemos observar que después de la noticia el precio de Bitcoin pues comenzó a subir de forma escalonada, empezó a subir de forma lenta. Los índices también cerraron en números verdes. Fíjense que hay mucha gente que piensa que son mentiras, que el precio de Bitcoin depende mucho de los índices, y fíjense que de verdad depende mucho el precio de Bitcoin del movimiento que tengan los índices. Ya vamos a revisar en un gráfico semanal y ahí usted comprueba si son verdad o son mentiras. Entonces, actualmente el precio de Bitcoin, aquí volvemos a lo mismo. Miren aquí, esta es una divergencia bajista. No, miren aquí apenas el monitor comienza a tornarse de color rojo, pero tiene que girarse por completo. Este mechazo que nosotros tenemos aquí, pues yo no lo cuento porque ese mechazo únicamente fueron liquidaciones en ese mechazo y después comenzó a caer el precio. Entonces nosotros vemos aquí, por ejemplo, vamos a ver la noticia, dice Wall Street cierra en alza tras las minutas de la Fed. Lo que dijeron es que tienen más miedo a la inflación que a una recesión. No es lo mismo, pero por esa razón los índices cerraron aquí en números verdes y por esa razón el precio de Bitcoin comenzó a subir, podríamos decirlo que de forma manipulada, no es por otra cosa. Veamos por ejemplo el gráfico del Nasdaq. El gráfico del Nasdaq, nosotros vemos aquí un gráfico semanal, miren aquí. Estamos hablando a finales del año pasado. Nosotros vemos aquí, esto es noviembre del año pasado. Miren la gráfica del Nasdaq. Vamos a ver a Bitcoin en un gráfico semanal. Gráfico semanal de Bitcoin. Ya verán ustedes y aquí confirman si son verdad o son mentiras lo que yo les digo. Porque hay gente que realmente no cree que el precio de Bitcoin depende mucho de lo que hagan los índices. En noviembre también fue cuando Bitcoin tocó su máximo histórico allá en $69,000 en un aproximado. Mes de noviembre, el día no lo recuerdo, pero sí fue en noviembre. Vamos a ver, miren aquí, 22 de noviembre, máximo histórico de Bitcoin. Y aquí, por ejemplo, el Nasdaq máximo, nosotros no sé si aquí lo podemos llamar como un máximo histórico, pero de que ha tenido este rendimiento fue a finales del año pasado. Esto fue a finales de noviembre. Nosotros podemos observar aquí, si nosotros nos pasamos por ejemplo a ver el gráfico del S&P, lo mismo, allá por noviembre, miren aquí y para abajo. Vamos a ver, aquí tenemos el Dow Jones, lo mismo, todo está cayendo, no es únicamente Bitcoin y no tenga miedo. Miremos aquí el petróleo viene de casi $130, está por debajo de 100. Aquí en un gráfico semanal tenemos en este instante un pequeño movimiento bajista. No sabemos cuánto tiempo vaya a durar, pero por el momento tiene un movimiento bajista en el gráfico semanal el petróleo. Si nosotros nos vamos por ejemplo a ver la plata tiene fuerza de caída. El oro tiene fuerza de caída también. Todo está cayendo, no es únicamente Bitcoin. No tenga miedo de que vaya a desaparecer como muchos están diciendo. Si nosotros vemos por ejemplo el rendimiento de las altcoins, no está nada mal. Vamos a ver, la dominación del USDT ha comenzado a caer, pero esto es por la subida que ha habido, no es por otra cosa. Entonces usted tiene que tener mucha precaución para las próximas horas, porque los índices tuvieron una ligera recuperación por lo que dijeron en la noticia, y aquí usted tiene el resultado. Y por esa razón el precio de Bitcoin, yo les decía en el análisis anterior, el precio de Bitcoin en la zona donde se encontraba no era operable, que más o menos era los 20,100 si no me equivoco. Entonces en esa zona yo les decía, el precio de Bitcoin está como que sí, esperando a algo. Solamente pasó la noticia y el precio de forma lenta pero comenzó a subir y no cayó de los $20,000. Y nosotros podemos observar aquí el resultado. Actualmente, como les menciono, en el gráfico de una hora, pues esto es una divergencia bajista que tenemos en ese instante. Ya comienza aquí el monitor a tornarse de color rojo. El ADX ya se encuentra de forma plana. Únicamente lo que faltaría aquí para que se confirme es que el ADX se gire por completo. Entonces actualmente no se ande adelantando, porque mientras no se gire por completo el ADX todavía no está confirmada esa divergencia. Entonces tenga mucho cuidado en andar adelantándose los movimientos. Esta zona de aquí sí hubieron patrones de entrada.
Los patrones de entrada mayormente estaban en los gráficos de 5 y 15 minutos. Ahí estaban los patrones de entrada en todo este movimiento que vino haciendo en horas de la tarde el precio de Bitcoin. Si usted presta aquí un poco de atención, vamos a ver el gráfico diario. En el gráfico diario no hay ya tiempo para que suba. Nosotros vemos que desde el 19 de junio, direccionalidad alcista. Con este desarrollo que tiene este monitor, ya es tiempo de que el precio de Bitcoin se encontrara por lo menos en $23,000 como mínimo. Y no, el precio haciéndose el tonto en un gráfico diario. Todavía estamos en una tendencia bajista. Es que todo está cayendo, no es únicamente Bitcoin. Fíjese que yo se los digo de esta forma para que no tenga miedo. Vamos a ver a Apple, por ejemplo. Mire usted aquí la gráfica de Apple. Usted ya sabe que Apple es una de las empresas tecnológicas más grandes que hay en el mundo. Miren aquí, cayendo. Mire Sony, cayendo. Vamos a ver, Dell, cayendo. HP, cayendo. Es que todo está cayendo, no es únicamente Bitcoin. Entonces, si ustedes dijeran que Bitcoin va a desaparecer y con lo que está sucediendo con el resto, no pasaría lo mismo, ¿verdad que no? Estas son empresas. Entonces tenga mucho cuidado donde se informa, porque, y lo que les he mencionado varias veces, quizás usted lo tome de forma o lo tome como broma, pero es la realidad y yo sé que da risa. Es que incluso hasta hay páginas de recetas de cocina que están hablando de Bitcoin, páginas que hablan de videojuegos hablando de Bitcoin. No tiene nada que ver un tema con el otro, pero aquí se están aprovechando también de cierta forma. Y por esa razón yo les digo, tenga mucho cuidado donde usted se informa, porque hay muchas páginas que no conocen del tema y solamente van a publicar cosas que lo que leen, un copia y pega posiblemente, o ellos inventan algo. Tenga mucho cuidado, por esa razón yo se los paso mencionando a cada rato, porque la parte psicológica es lo más importante. Entonces esté muy atento para las próximas horas, porque en un gráfico de 1 hora tenemos aquí una divergencia bajista en formación, no está confirmada todavía mientras ese ADX no se gire por completo. Así que por lo tanto en este momento zona de entrada no es, porque el precio está en su máximo anterior, nosotros podemos observar. Entonces en máximo usted no puede ir a comprar porque es una zona de alto riesgo. Por esa razón no se ande adelantando a los movimientos. Espero que este análisis les haya hecho de mucha utilidad y nos vemos en la próxima.